Hola, bienvenidos a Otras Tardes. Mi nombre es Iván. Y yo soy Luis Hernán. Luis Hernán, que todavía estás en Lima. Todavía estoy en Lima, estoy acá muy contento, pasando las fiestas y bueno, leyendo un montón y preparando todas las cuestiones literarias de fin de año, los balances, recuentos y demás cosas, ¿no? ¿Sí? ¿Y hasta cuándo vas a estar en Lima? Yo creo que todo diciembre me quedo por acá y nada, después ya agarraré mi avión para otros lugares, otros rumbos. Bueno, excelente. Mm, Yo sí, totalmente. Filadelfia hoy día hace un día tremendamente frío, negro, esos días horribles, donde incluso mi perro no ha querido pasear. Eso es mucho decir. Se llama Chekhov, mi perro. Ah, Y mira. Chekhov no le gusta el frío Y a Chekhov le gusta lo breve también, ¿no? Lo y le gusta lo breve. anodino, lo corto. No en los paseos, pero sí en la literatura. Luis Hernán está introduciendo el tema de hoy día, que es un tema que en realidad a mí no me llama tanto la atención, pero es parte de nuestras conversaciones. Siempre hablamos de esto, discutimos, y en una novela tuya metiste el tema del PLA, ¿no? Que ya nos explicarás qué cosa es. Bueno, el tema de hoy día es qué cosa es mejor o qué es bueno o qué te gusta más, novela larga o novela breve. Luis Hernán, te dejo. Así es, Iván. La idea es novela corta y novela larga, ¿no? No como un enfrentamiento, no como una polémica, sería la polémica más aburrida del mundo, porque evidentemente podemos leer ambas Sí. cosas, ¿Para podemos, qué? Sí. podemos escribir ambas cosas, pero lo que nos interesa a los dos, creo yo, quizá más a mí que a ti, es determinar cuál es el valor específico de una novela larga, por qué la gente quiere hacer novelas largas, por qué hay ese sueño de la gran novela larga, y también cuál es el valor específico de la novela corta, que es algo diferente, tiene un valor diferente y hace cosas, ¿no? Que la novela larga quizá no puede hacer de la misma manera y viceversa. ¿Cuáles son esas cosas? Estamos acá para conversar y ver qué novelas largas y cortas nos gustan y por qué, ¿no? Bueno, vamos a empezar arriba, Luis Hernán. La mejor novela escrita en el Perú de los últimos 40 años es una novela breve, Salón de Belleza, de Velatín, La mejor novela en general, dices tú. escrita en el Perú. ¿De acuerdo o Mira, no? Mira, podría estar de acuerdo. Yo la pongo en su categoría para empezar. Empecemos en su categoría en novelas cortas. Y sí, yo creo que es una de las, tal vez la mejor, una de las mejores novelas cortas peruanas jamás escritas. Pero no olvidemos que en el Perú hay buenas novelas cortas. Yo estaba pensando en La Casa de Cartón, por ejemplo, Exactamente. un antecedente importante. Estaba pensando también novelas realistas como Caramelo Verde, por ejemplo, novelas como La conciencia del límite último de Calderón Fajardo, Caramelo Verde de Fernando Ampuero, por supuesto, ¿no? Que son novelas más sociales, ¿no? Que entran a la realidad social. En fin, hay un montón de novelas cortas peruanas interesantes. Cielo de Alonso Cueto, La iluminación de Natsuo, ¿cómo es? La de Iga, Augusto Iga, Katsuna Nagamatsu, creo, de este japonés. De la iluminación de Giga. Pero, ¿por qué entonces, si eres ahora tan concesivo, en tu novela hablas del PLA y parece que lo único que importara es escribir una novela larga? Es decir, los escritores, me estoy refiriendo a la novela de Luis Hernán Castañeda que se llama Sí, Vocación, y sí, ahí habla del PLA, que ya nos claro. explicarás qué es el PLA, y dices como que lo que realmente tiene que hacer un escritor para lograr entrar en el canon es escribir una novela no larga, larguísima, de mucho PLA. ¿Qué es Bueno, es eso? que claro que sí. Mira, hay que hacer memoria y retroceder. Yo publiqué mi primer libro en el año 2004. En el año 2004 era un libro cortito, no era largo, era una novela normal tirando para flaquita. En ese año, ¿qué otra gran novela, qué gran novela latinoamericana salió al mercado ese año? ¿Te acuerdas? 2004. No recuerdo cuál, Bolaño, no, 2006, claro. Exactamente. Por eso decías. Ese era el horizonte. En esa época ese Ah, era el horizonte. Y yo creo que Bolaño está recogiendo ese gran sueño latinoamericano de la novela total, que viene de ya, atrás, ¿verdad? muy bien. Entonces vamos a encajar el tema. En primer lugar, Luis Hernán escribe vocación como un joven escritor que busca tener un gran PLA. El PLA significa páginas, ¿cómo era?
Pero el páginas PLA, sí, ya que lo repites, vamos a explicar. Páginas literarias alcanzadas, significa, alcanzadas, ¿no? Entonces ¿no? hay una discusión sobre el PLA de tal autor es tanto, entonces más o menos mediocre, el PLA es buenísimo. Bueno, pero esa es una ficción, es el retrato de un artista joven de vocación, ¿no? Sí. Pero hablemos Para, de para aclarar, Iván, lo que estás diciendo, ¿no? En mi novela Vocación, esa novela mía, una novela que se llama Vocación, reconstruyo la etapa universitaria de los jóvenes autores que querían escribir grandes libros. Yo creo que el tótem en esa época era el Ulises de Joyce, ¿no? Era el el libro tótem, sagrado. para ustedes era el tótem en Ulises. Para nosotros era el libro que queríamos escribir, ¿no? Wow, Para mí, para Carlos Gallardo. ¿Y por qué? Mira, te voy a comentar una cuestión que me parece tal vez curiosa. El Ulises es un libro largo, evidentemente larguísimo, es una novela de gran pla, pero está centrado en un arco temporal muy corto, son 24 horas. ¿No? Hay un montón de inflación retórica en ese libro, exactamente. un montón de conversación. Entonces nosotros pensamos como jóvenes, claro, no tenemos tanta experiencia vital, no conocemos mucho, pero con una materia pequeña podemos hacer grandes novelas. Ay, Ahí estaba el sueño, ¿no? De nosotros, ¿no? Me parece. a ver, un bonito testimonio de una época en la que estaban absolutamente dementes. Bueno, vamos a hablar Sí. entonces. Es inevitable que se piense que la extensión marca el talento del autor. No solamente novela breve contra novela larga, sino también cuando alguien escribe cuentos, se considera que está practicando, ensayando para la novela, ¿no? Entonces hay algo en la extensión que te canoniza, ¿no es cierto? Eso es inevitable. Yo creo que sí, aunque sí y no. Yo creo que también está muy fuerte la pulsión de la poesía acá, ¿no? El afán por, digamos, contener y comprimir el lenguaje también está muy fuerte. Y te cito un ejemplo. Un autor que acaba de ganar el Premio Nacional de Literatura, Carlos Yoshimito, ¿no? Carlos Yoshimito es un Sí, autor muy interesante, muy querido en lo personal y muy admirado en lo literario para mí, porque él no se deja comprar o engañar por ese sueño de lo largo y lo orgánico como canónico. Largo y orgánico van de la mano. Mira, sus libros de cuentos no son totalidades amplias y completas. Son colecciones de cuentos que tienden a lo breve, al fragmento, a lo minúsculo. Entonces yo creo que hay muy fuerte también esa pulsión por lo breve y lo fragmentario en el Perú, ¿no? Me parece a mí. sí. Ahora, evidentemente no todos los autores van a entrar en la misma línea, pero sí hay una idea en general, ¿no? De que la novela larga canoniza, es un esfuerzo superior. Y yo traje aquí para esta conversación, traje dos ideas. Una, la de Borges, que Borges desriñaba la novela larga y decía como que trivialidades, no se tenía, los insultaba diciendo como que mejor inventar un tema porque todo lo demás es puro relleno, digamos. El tema se puede decir en dos líneas, lo demás es relleno, 500, 600 páginas, ¿no? Y luego escuché una entrevista a Vargas Llosa en la que hablaba de la novela Total, la novela larga, y decía que, como además es muy curioso porque él es muy enfático, ¿no? Entonces enfáticamente decía, pero como es evidente que la novela larga es el género mayor, porque es la acumulación de muchas historias, ¿no? Y es una novela que tiene como, digamos, 10 novelas en una. Entonces, entonces es evidentemente un trabajo mucho más esforzado, es un ejercicio literario más complejo y es mejor una novela larga que una breve, ¿no? No estoy hablando de casos, él decía es mejor, o sea, los dos están hablando en general, ¿no? Para Borges la novela breve es mejor, para Vargas Llosa la novela larga, por lo menos para Vargas Llosa en los 41 años, que es una entrevista, es mejor. Sí, 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 sí. ¿Tú te pones en alguna de las situaciones ahora? De joven ya sabemos que querías ser Joyce, pero ahora, No, de jóvenes estaba, por supuesto, el sueño de la amplitud, ¿no? Porque es de alguna forma, digamos, es un sueño compensatorio. Cuando eres joven, no tienes nada, no tienes fama, no tienes escritura, no tienes obra. Y la idea de un gran libro pesado sustituye un montón de carencias que uno tiene, ¿no? Ahora yo lo veo diferente, lo veo diferente. Esto de Vargas Llosa es interesante. Mira, yo te respondo con una cita de Bolaño de 26666. ¿Dos? ¿Cuántos seis hay ahí? 2666. 6. Creo que me Sí. pasé. No, no, está bien. Bueno, esa novela es la suma de muchas novelas. Es una novela como El Quijote, ¿verdad? Creo que el modelo acá también es El Quijote. El Quijote tiene esto de que llamaba Bakhtin la heteroglosia, ¿no? Con lo que tú has dicho, un montón de novelas metidas
en una sola. Exactamente. Novela morisca, novela pastoril, novela caballeresca, todo metido en una sola cosa, con diferentes voces y registros y lenguas y personajes para una cosa. Eso está muy bien y creo que sí, o sea, voy a aceptar que hay cierta, digamos, canonicidad vinculada a la novela larga, pero yo creo que los grandes siempre han tenido ambas cosas, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en Vargas Llosa. Está La Guerra del Fin del Mundo y están Los Cachorros. Mucha gente resalta Los Cachorros como una obra de igual magnitud, incluso que sus más grandes novelas, y yo estaría de acuerdo, y Bolaño está de acuerdo. En su lista de 5 grandes novelas cortas, Bolaño incluye Los Cachorros y otras más, ¿no? El propio Bolaño tiene 26666 y tiene Estrella Distante, ¿no? Exactamente. Y podemos seguir así. Kafka tiene La Metamorfosis y tiene el Castillo, ¿verdad? Es la más extensa, creo yo, de él. García Márquez tiene 10 años de soledad y tiene El coronel no tiene quien le escriba y Crónica de una muerte Exactamente. anunciada, ¿no? Entonces yo creo que Sí. es la dupla, lo que canoniza es la dupla, pero creo que te doy la razón en que históricamente hablando siempre ha habido la necesidad de que haya por lo menos una novela larga en el haber Claro. de un autor, ¿no? Sí. Una pregunta que me hago es, ¿cuál es la diferencia entre una lectura, no escritura, de una novela larga y una novela breve? Porque evidentemente en el tiempo son distintas, ¿no es cierto? O sea, una demora una semana o un día, otra puede demorar 3 o 4 meses. Pero hay una sensación distinta. O sea, hay un lector, la novela larga exige capacidades que no tiene el de la novela breve. Creo que sí. O sea, vamos a decir, creo que son diferentes experiencias de lectura. Te voy a preguntar para que vayas pensando cuál es tu novela larga favorita también. Me interesa mucho saber eso. Mis novelas largas favoritas son novelas en las cuales hay que experimentar cosas durante un largo tiempo de lectura, ¿no? Por ejemplo, te pongo el ejemplo de una que quizás sea mi favorita, La montaña mágica, de Thomas Mann, Claro. ¿no? Ahí el tema es el tiempo, evidentemente, y uno tiene que pasar tiempo con los personajes, ¿no? Tienes que estar al lado de Hans Castorp mientras él está en el sanatorio y conversa con los pacientes ahí en la cafetería, o sale de expedición a la montaña, o reflexiona sobre el tiempo en su propia habitación, ¿no? Hay que pasar tiempo con él y hay que ver cómo el tiempo subjetivo se estira y tú te estiras con él, ¿no? Eso, la novela larga lo puede poner en escena, lo puede manifestar, te puede hacer sentir eso. Si tú lo dices, como lo estoy diciendo ahora, lo estoy explicando, tu comprensión va a ser muy limitada, va a ser muy abstracta, va a ser muy conceptual. Es como cuando Borges dice, ¿para qué escribir una larga novela? Solamente hace el resumen. Ok, el resumen me entero Claro. de un 1% de lo que es la vivencia, ¿no? De la experiencia de leer algo largo. Te das el Eh, argumento, pero no vives la novela, digamos. exacto. Y novelas largas, por ejemplo, como El Quijote, bueno, vamos a Dostoyevsky, ¿no? A mí me gustan mucho Los demonios de Dostoyevsky. Esa novela de un También. grupo de terroristas que hacen una célula terrorista y que van a hacer una revolución en Rusia, ¿no? Y cada personaje representa un mundo político, un mundo de ideas, un mundo filosófico. Tienes que meterte en el mundo de cada personaje y conocer a fondo sus contradicciones, ¿no? Repasar ideas junto a los personajes, seguir el pensamiento de los personajes. Eso no lo puedes conseguir en una novela corta, ¿verdad? Me parece a mí. Entonces, la novela larga te permite una inmersión, sumergirse en un mundo paralelo, probablemente vivir en un lugar distinto al que vives habitualmente, ¿no? Porque te metes en la novela y te vas a la montaña mágica, o te vas a Rusia, o te vas a Londres de Dickens, bueno, te vas a donde sea que te lleve el autor en esa novela larga. La novela breve no tiene eso, evidentemente, porque dura lo que dura la lectura, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Pero mira, tengo acá una cita para ti A ver, que sí, puede me ser encantan las citas, interesante. me A ver, encantan las citas, a ver, la, a ver la si te anotaré. gusta. Esta es una cita de un, no la tengo por acá, de un poeta canadiense que se llama Federling. Federling, ¿no? A ver si me equivoco. Discúlpame un segundito. Sí, George Federling dice, la novela corta no es una novela que no es lo suficientemente larga, ¿no? Eso sería como insistir que un pony es lo mismo que un potrillo. O sea, una novela corta no es una novela a la que le falta crecer para llegar a ser No, claro, algo claro que no. más. Es perfecta en sí misma y la pregunta es, bueno, ¿qué logra una novela corta que no puede Exactamente. lograr una larga? Esa era mi siguiente pregunta. Estaba tratando de entender la novela larga como este proceso largo, lento, incluso tedioso, porque en las novelas largas hay momentos de tedio, hay momentos que hay que soportar la novela, ¿no? No voy a hablar del famoso episodio de las ballenas de Moby Dick,
¿no? Que es el episodio que todo el mundo se salta, digamos, ¿no? Sí, así No, es. no voy a comentar eso, pero en general la idea es que la novela larga puede ser tediosa porque te mete en un mundo y a veces el mundo suele tener momentos de tedio, ¿no? Sí, así es, así es, así es. Bueno, nos interesan tan los personajes, tales escenas o una novela que está dentro de esa novela no te llama la atención. Pero la novela breve, al carecer de esta magia inmersiva, parece que la novela breve ganara por la intensidad, ¿no es cierto? Yo creo que sí. No tiene la intensidad de un cuento, evidentemente, pero un cuento es, sobre todo, mira, yo pienso que un cuento es sobre todo anécdota, es trama, es argumento, ¿no? Eso es lo que nos sorprende. Y no hay, evidentemente, tiempo ni espacio para desarrollar personajes. Yo creo que la novela corta es el espacio perfecto para desarrollar a un personaje, a un personaje. Y mira, tengo otra cita para ti, que te gustan las citas, La estás citando. de Mario Benedetti sobre la Bueno, novela corta. Dice, la novela corta es el género de la transformación, ¿no? Al hecho, al estado de ánimo, al simple retrato, que en el cuento aparecen a modo de instantánea, se les agrega aquí la evolución, ¿no? ya, Hay una evolución entonces en la novela corta, hay un momento de cambio, ¿no? Hay un momento de cambio. Piensa, por ejemplo, ya tú has citado el salón de belleza de Beratín, ¿no? Este claro. estilista, este peluquero, va transformándose junto con la transformación de su peluquería en un salón de belleza, en un moridero, ¿verdad? Él también va cambiando. Y aunque es un cambio opaco, es un personaje bastante misterioso, el de Salón de Belleza, vemos que hay una transformación interior, ¿no? Yo diría que sí, que eso ocurre en la novela corta muchas veces. Ahora, mientras que ya ha quedado claro que la novela larga tiene sus propias prioridades y la breve las suyas, sus propios lectores, su tipo de lectura, no podemos decir, bueno, una broma lo del principio, no podemos decir que hay una pelea entre una y otra porque uno podría vivir de una y otra, convivir, saltar de una a otra, ¿no? Sin embargo, sí creo que hay algo interesante. Voy a ser un poco, no histórico, porque esto no es una clase, ¿no? Pero me parece que antes los escritores que escribían novelas largas, me refiero a Tolstoy, etcétera, ¿no? Que Dostoyevsky que has mencionado, lo hacían con un lector muy distinto, un lector que estaba acostumbrado a entrar en novelas largas, ¿no? Ese era lo que tenían. Incluso se publicaban por partes, ¿no es cierto? Y entonces era como una especie de serie o de telenovela de la época, ¿no? Entonces tenían un lector atrapado y necesitaban que sus novelas crezcan. Algunos incluso económicamente, pero no vamos a entrar en ese Sí. tema, pero necesitaban Porque que pagaban por por capítulo, página, claro, por exacto. capítulo. Tengo que Claro. comprarme una dacha, tengo que escribir una segunda parte, ¿no? Bueno, pero ese tipo de lector atrapado, cuya única forma de conectarse con el entretenimiento literario era leer novelas, ya no existe. Ahora no existe. Ya nadie está esperando el periódico para ver el capítulo siguiente de la novela de alguien, ¿no? No ya ni siquiera necesito la televisión, necesito ni el cable. O sea, veo reels, eso es lo que veo, ¿no? Entonces, cuando una persona ahora, no en la época de Tolstoy, ahora hace una novela larga, ¿qué pretende de su lector? ¿Qué es lo que está buscando? Yo creo que hay diversidad de cosas, ¿no? Tú has hablado de la novela del siglo XIX, que por entregas, con este lector cautivo que va descubriendo la historia y todas las condicionantes económicas también que hacen que sea rentable y factible hacer esto. No había Netflix en esa época, evidentemente. Exactamente. Ahora creo que la novela larga es terreno de otras cosas. Yo creo que por un lado es terreno de una alta experimentación. Piensa, por ejemplo, en Pynchon, ¿no? O en Claro. Foster Wallace, o en esos autores posmodernos que hacen juegos y piruetas y están, digamos, pensando y reflexionando, ¿no? Yo ahí podría encajar quizá a Mini Mosca de Faberón, ¿no? Esa novela experimental larga que necesita el espacio para poder desarrollar múltiples historias, ¿no? Pero también está la novela realista larga, que se sigue haciendo, me parece a mí. Yo pienso, por ejemplo, en Rivera Martínez y sus novelas largas, ¿no? El acompañar el crecimiento de Claudio, por ejemplo, lentamente en la novela esta País de Jauja, o en la otra que me gusta quizá incluso más, la de El libro del amor y otras profecías,
donde hay multitud de personajes, ¿no? Yo creo que sí hay un lector para ese tipo de novela, pero es un lector que ya no está cautivo esperando la siguiente entrega, sino que se autorregula, que se Ya. autorregula y se da dosis pequeñas, ¿no? Yo no, las novelas largas que leo últimamente las leo a lo largo del tiempo. No puedo leerlas todas en un tiempo corto y yo mismo, digamos, pongo mis pautas y mis sesiones de lectura, ¿no? Creo que tu pregunta va un poco por el lado de qué pasa cuando no hay capacidad de lectura y ni de atención, como hoy en día, O no capacidad, sino necesidad, ¿no? o necesidad, claro. Sí. Tal vez sea la novela larga sea un fósil que se va a extinguir, ¿no? Pronto. O, porque por lo que dices tú, ahora estoy de entrevistador más que de comentarista. Eso veo. Por lo que dices tú, pareciera que la novela larga, ahora en estos tiempos ya no folletinescos, que la novela larga más bien fuera lo contrario a lo que era la novela en el 19. Parece más bien un refugio de los verdaderos lectores o de los lectores más exigentes, que son capaces de Mm, sostener una novela de 1000 páginas. Y entonces, como tengo a ese lector ahí presente y que es muy especial, que no es el lector de Tolstoy, entonces le entrego una cosa absolutamente demoníaca, enferma, ¿no? Tortuosa, llena de idas y venidas, ¿no? Como están publicando ahora tantas novelas así. Estoy pensando en Mark, se me fue el nombre, Danielewski, ¿no? sí, Sinelevsky, sí. La de La Casa de las Hojas, y que es todo en pocos días, pero incluso tiene 25 páginas de nombres nada más, ¿no? De tumbas, ¿no? Entonces digo, bueno, puedo experimentar, puedo jugar. Él tiene La Casa de las Hojas, es una novela que experimenta hasta el tope la experiencia del lector, ¿no? Y entonces parece que dice, bueno, tú eres un lector de novelas largas, eres un lector exigente, voy a jugar contigo, me permito abrir universos, cosa que no haría, digamos, si fueras un autor de novela breve, pasajero, ¿no? Entonces quizá iría más a la anécdota, a la trama, a la intensidad, a atrapar tu experiencia. Quiero decir Además, que, sí, sí, sí. ¿te interrumpo o No, no, terminas? no, sí, 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 por favor. Yo creo que sí, o sea, está ese lector de alta competencia que quiere, digamos, torcer el lenguaje, pero también hay, mira, fíjate tú, la novela larga también mantiene una conexión fuerte con la historia de los países, me parece a mí. O sea, las novelas largas se prestan mucho para hacer sagas familiares, intergeneracionales. Pensemos en Cien años de soledad, que cuenta toda la historia de los Buendía, ¿no? Pero que Pero no es tan larga no es como tan la que larga. estamos hablando, ¿no? No, Lo sí, acepto. sí. Pero pensemos en la violencia del tiempo de Miguel Gutiérrez, ¿no? Y pensemos también en una heredera directa que es de esa novela y de otras, que es El principio del mundo de Jeremías Gamboa, donde hay líneas familiares, madres, abuelos, bisabuelos, que se adentran en la historia. Entonces uno lee esas novelas para entrar en un mundo diferente, ¿sí? No para ver experimentación formal radical, sino para más bien ver líneas en el tiempo, ¿no? Claro. Estirpes y Estirpes. explicar el país a través de esas estirpes. Y eso puede explicar también novelas largas, como de varios tomos, como el trabajo que de Mi lucha de Nausgard, ¿no? Claro, Varios tomos. En ese caso no es un clan familiar, es una vida, digamos, pero es una vida desplegada en, si no me equivoco, 6 tomos, ¿no? claro, más prustiano, ¿no? Más prustiano. Exactamente, exactamente, Bustiano. Mira, la novela, yo soy un lector muy malo para esas novelas, tanto para las sagas familiares como para las novelas experimentales. Así que a mí la novela larga no me coge, digamos, o sea, no llega a mí, porque en los dos escenarios que tú has puesto, digo, no me identifico con ninguno, ¿no? No me interesa leer esa vaina. O sea, no puedo leer, no me interesan tanto las sagas familiares muy largas, ni tampoco las experimentaciones formales tan extensas, ¿no? De hecho, por ejemplo, acaba de salir Cartarescu, que es un autor que admiro muchísimo, y ya empiezo a sentir cansancio, Segador me dejó muerto, digamos. La última novela no la pude ni siquiera avanzar, leí 10 o 15 páginas y sigo, sí, pues he perdido esta lectura, ¿no? O experimental, o exagerada, o de concentración muy alta. Sin embargo, la única novela larga que he podido leer y, son las de Olga Tokarczuk.
¿no? Sí, que te Eh, encanta, ¿no? el libro de Jacob y Los Errantes, que no es tan larga, pero el libro de Jacob tiene más de 1000 páginas, ¿no? Y probablemente sea porque, aparte de la experimentación formal, aparte de la idea, es porque son fragmentadas, ¿no? Es decir, no es una novela extensa, sino que es una novela hecha a través de retazos, de fragmentos, de escenarios, ¿no? De juegos formales, de pensamiento en voz alta, ¿no? Entonces, quizá no sea un montón de novelas breves, sino que sea un montón de líneas que lanza, ¿no? Sí, Olga sí. Tokarczuk, ¿no? Yo creo que ahí he leído las novelas cortas de ella. Creo que sí, también leí Los Errantes, de hecho. Sí, me gustó Esa tiene muchísimo. 500. Me gustó muchísimo. Yo creo que ahí está el modelo bolañesco de alguna forma. Bolaño es clave acá, porque Bolaño, bueno, 2666 en realidad es la conjunción de textos autónomos, bastante autónomos, ¿no? Que dialogan si los pones a dialogar, pero que los puedes leer parcialmente también y organizar tu lectura como si fueran novelas cortas también, fragmentarias, ¿no? Eso tal vez sea un punto medio, digamos, acá en esta discusión. Sí. Y ahora hablemos de la novela breve, porque ya A ver, la novela larga la hemos comentado mucho. dale, 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 sí. Ujú. La novela breve me parece a mí, como lector, el escenario perfecto. Y te hago una confesión. Como escritor, yo siento que, mira, lo que voy a decir va a sonar irónico, A pero ver. siento que yo estoy capacitado para escribir una novela larga de 1000 páginas, ¿no? Pero no lo hago pues, porque no me interesa, pero digamos, yo pienso que yo podría, o sea, físicamente podría, ¿no? Tengo la habilidad y la capacidad, pero que de ninguna manera estoy capacitado para escribir una novela breve perfecta, ¿no? Entonces, una novela como El nadador en un mar secreto, por ejemplo, la de Winkle, una novela así chica, pequeña, exacta, precisa. Yo siento, digo, yo no podría tener esa precisión quirúrgica. Yo no podría tener la precisión para escribir Aura de Carlos Fuentes, para escribir Pedro Páramo de Juan Rulfo, para escribir Sombra suele vestir, ¿no? De José Bianco. Y La invención de Morel, o La invención de Morel, de claro. Casares. Esas novelas breves, contundentes, ¿no? Tú hablaste de La montaña mágica, Muerte en Venecia, por el otro lado, ¿no? Yo no siento que tengo esa capacidad, siento que para mí sería como escribir un poema, o sea, algo que no tengo ninguna posibilidad de hacerlo. Añadamos a esa lista Desayuno en Tiffany's, Las Hortensias de Felisberto Hernández, que me encanta a mí, ¿no? La Mortajada de María Luisa Bombal. Sí, Añadamos un montón de novelas más. Se me escapan, pero Tabuki, las de Tabuki, por ejemplo, la ¿no? de Tabucchi, eh, o Pierre Michon, por ejemplo, que me gusta tanto, O las de ¿no? Paul Auster también, ¿no? O las novelas breves. Entonces, existe una exigencia distinta en la novela breve, ¿no? Sí, Para sí, el lector también, que es la habilidad para entender, yo no diría la trama, sino lo que está debajo de la trama, ¿no? Y lograr captar lo que está debajo porque te da muy poco la trama, ¿no? La trama es muy pequeña, muy breve, entonces tú tienes que entrar debajo de la trama y captar lo que está, como dicho, la teoría del iceberg de Hemingway, ¿no? Entre dicho, repito, El nadador en un mar secreto. Una novela concreta, exacta, precisa, sin una palabra de más, y te deja profundamente golpeado, ¿no? realmente. Se vuelve una experiencia de tu vida, no se vuelve una experiencia de me pasé por el país de Thomas Mann, o me pasé por el país de García Márquez, o me pasé por el país de Cartaresco, o de Toxaruk, o de cualquiera que haga novelas largas, sino que te deja la experiencia de decir, Dios mío, me enfrenté a una vida, me golpeó una vida, ¿no? Es por eso que a mí me Totalmente. gustan tanto las novelas breves, ¿no? Yo diría que tú te menosprecias mucho, Iván, porque tú tienes Escena de Casa, que es Ah, bueno, mira, tontería. acabo de decir, para mí es una de las grandes novelas cortas del país, ¿eh? Pero Sí, es bueno, una tontería po- esa novelita. Pero yo digo, esas novelas son tan tensas, tan profundas. Me gusta muchísimo la novela breve porque es cierto que se ha abusado mucho la novela breve y probablemente ahí sí hay una sensación de que uno puede escribir más fácilmente 100 o 120 páginas que 1000, porque 1000 páginas necesita un esfuerzo adicional, como digo, hasta físico, ¿no? De trabajar, de ser, ¿no?
la gente queda extenuada después de escribir novelas largas, ¿no? De hecho, Philip Roth terminó su última novela larga y dijo, ya, no más el combate con las palabras. No quiero pelear más con las palabras, me voy a escribir novelas breves de 90 páginas y se acabó. Exacto. Entonces, es cierto que la novela breve es más fácil de conseguir y 120 páginas con un menor esfuerzo lo puedes lograr y por eso hay mucha cosa mala, novelas breves malas. Pero también es cierto que cuando uno hace una novela breve buena, ¿no? Realmente es un aguijón que se mete en tu vida y no te la puedes Mm, sacar, ¿no? No te la totalmente puedes sacar, cierto. ¿no? Totalmente cierto lo que dices. Mira, Pedro Páramo, hemos hablado de Pedro Páramo, ¿no? Y la Maravilloso. maravillosa, inolvidable, tal vez la mejor novela latinoamericana, aunque Cien años de soledad está ahí también arriba. Yo diría que sí, y ¿sabes por qué es? Yo estaba intentando preguntarme por qué es que la novela larga, corta, perdón, la corta es tan memorable, tan fuerte, tan intensa, tan precisa además. Es un arte mayor, aunque sea de pocas páginas, ¿no? Yo creo que es porque las mejores novelas cortas tienen siempre un objeto concreto que se convierte en una poderosa metáfora inolvidable con un cierto desarrollo, pero no demasiado porque ya se saldría de la, digamos, contención de la novela corta, ¿no? Y estoy pensando en El Coronel no tiene quien escriba y en El Gallo, la pelea de gallos, ¿no? Ahí está todo. Ese es un símbolo Exactamente. potentísimo que está trabado con todo lo demás en la novela y que nunca te va a dejar. Eso se queda impreso en tu mente, ¿no? O las voces en Pedro Páramo, esos fantasmas, ¿no? O las muñecas en las hortensias de Felisberto Hernández que yo mencionaba. En fin, siempre hay una imagen concreta muy simbólica que permanece y que está completamente conectada con la totalidad del texto en las novelas cortas. Y conseguir eso es muy difícil. Exactamente. Creo que has entendido bien o has logrado entender el concepto, ¿no? Explicar, perdón, el concepto de esta metáfora que está en el centro del relato y que tiene que ser muy poderosa porque tiene que lograr transmitir todo. O sea, no tienes 1000 páginas para hacerlo, tienes 20, 30 quizá, ¿no? Porque tampoco es que sea toda la novela la metáfora. En algún momento, ¿no? También una novela larga, corta tiene escenas que no están tan trabajadas o momentos, ¿no? Para otro vez hablaremos del lenguaje, ¿no? No importa. Pero sí es cierto que una novela de 90 páginas no son 90 páginas de intensidad, son 20, 30, pero esas 20, 30 tienen un calado tan hondo que es difícil alcanzarlo en la novela larga. Siendo yo un fan de Tolstoy o de Gogol, de novelas largas, ¿no? Pero, pero no siento que la novela larga llegue a esa perfección de decir, mira, esta metáfora es exacta y precisa y te va a marcar la vida, independientemente de que te hayas pasado un rato o 3 o 4 o 5 meses perfectamente leyendo, ¿no? Exacto. Y si te parece, quiero que vayamos un ratito a hablar de las novelas cortas que tienen esa metáfora que a Bolaño le gustaban más, ¿no? ¿Cuáles son las que a Bolaño le gustaban más? Y te las leo. Esto es un texto corto de Bolaño en entre paréntesis, A ver, ¿no? Donde dice cuáles son las 5 novelas cortas más potentes, que tienen eso que tú has dicho justamente, ¿no? Dice, en el recuerdo de mis lecturas juveniles hay 4 novelas cortas escritas por autores que más bien solían escribir novelas largas. 4 novelas que al cabo de los años conservan toda su carga explosiva original, como si tras estallar en una primera lectura volvieran a estallar en una segunda y en una tercera lectura, y así sucesivamente, sin llegar nunca a agotarse. Son como un agujero negro, dice Bolaño. Y él también usa una metáfora, ¿verdad? Concreta para interesante, él usa una metáfora concreta para hablar de la novela corta. El agujero negro es una cosa pequeña, pero infinita al mismo tiempo, ¿no? Y dice, son El coronel no tiene quien escriba, que ya hemos mencionado, El perseguidor de Julio Cortázar, El lugar sin límites de José Donoso y Los cachorros de de Mario Mario Vargas Vargas. Llosa. Buena selección. Una cosa que me quedó dando vueltas y la voy a traer, tanto ahora en esta conversación como en anterior, cuando hablamos de lo mejor del año, mencionaste el libro de Teresa Ruiz Rosas, que es una novela larga. Sería interesante saber por qué justo este año han aparecido 3 o 4, no, perdón, 4 novelas largas en el Perú, ¿no? Y más Y quizá, más ¿no? quizá, Sí, sí, más, sí. sí. Y bueno, pero bueno, Teresa Ruiz Rosas hizo una y decías, hay gente que piensa que las mujeres no pueden hacer novelas largas, una idea machista que la rechazamos de plano en esa conversación. Pero me quedé pensando en eso y ahora que hablábamos de lo canónico que parece ser
que está detrás de la novela larga, ¿no? Tú mismo confiesas que cuando eras chico decías, quiero ser Joyce, ¿no? O sea, quiero ser canon y necesito un Ulises, no, no los muertos, aunque los muertos es extraordinario, ¿no? Pero bueno, pero necesito el Ulises para certificarme de gran escritor. Bueno, a mí una vez me pareció una lección maestra, ¿no? En una reunión que tuve en la Feria del Libro de Lima con Diamela El Tit, ¿no? Diamela El Tit es una escritora chilena muy interesante, una gran revolucionaria de la prosa y también del tema, ¿no? Una mujer aguerrida. Y entonces a mí se me ocurrió, eh, absurda, ridículamente, o sea, sin tener conocimiento de con quién estaba al lado, preguntarle lo que le preguntaba a todo el mundo en Vano Oficio, ¿no? Que es el programa de televisión que tuve. Le pregunté, para ti, ¿cuál es la novela de la dictadura chilena más importante? ¿No? Y entonces ella me dijo, si esa novela no existe, ¿no? Esa novela no existe. Y yo me quedé pensando y me dijo, porque si existiera esa novela sería una dictadura, ¿no? ¿No? Si existiera esa novela sería una dictadura. No puede haber una novela que sea la mejor, la más grande o la que mató a todos, ¿no? La que se adueñó del espacio. Y a mí me dio una gran lección para entender su obra, la obra de Daniel El Tit, para entender su lugar en la literatura chilena, para entender lo que ella opinaba, pero para también entender muchas cosas más de cómo yo iba con prejuicios a la literatura, como cuál es la mejor, cuál es la primera, la que logró, y cómo ella, desde otra orilla, con otra experiencia literaria, me rompía los prejuicios, ¿no? Y de repente me he dado cuenta de que muchos escritores norteamericanos, que es la literatura que suelo leer más, se interesan muchísimo, o los hombres, ¿no? Por escribir la novela americana, ¿no? Sí, La sí. novela americana, o sea, ¿cuál es la gran novela? La de Philip Roth, la de Saul Bellow, la de Hemingway, la de John Dos Passos, ¿no? La de Scott Fitzgerald. ¿Cuál es la gran novela latino? Igual que en el boom, ¿cuál es la gran novela del boom? ¿No? La más ambiciosa, la novela total, la de García Márquez. Y las escritoras mujeres del boom y las norteamericanas están fuera de esa discusión. No les interesa escribir la novela que sea la novela canónica, ¿no? Entonces yo pienso, por ejemplo, es evidente que Vargas Llosa quería ser canon en la novela total. Es evidente que Carlos Fuentes con Terra Nostra quería poner ahí un ladrillo, literalmente, en la literatura latinoamericana. Clarice Lispector no tiene ningún interés de eso, Claro, ¿no? claro. Silvino Campo no tiene ningún interés de eso. Sí, Eh, sí, sí. Elena Garro no tiene ningún interés de eso, ¿no? Entonces, y las autoras norteamericanas, ¿no? Ninguna que yo conozca le interesa discutir o disputar el trono de la gran novela americana, y más bien juegan, van hacia las periferias, no sé, hablan de su dolor, hablan de sí mismas, como Joan Didion, por ejemplo, como Susan Sontag, ¿no? Que va hondo, profundo, como Siri Hardwett, ¿no? Que habla de la mente, los fantasmas, ¿no? Y de ninguna manera dicen, esta es una novela americana, ¿no? Y que, digamos, resume el mundo americano como quería Philip Roth, como quería Saul Bellow, como quería Hemingway, etcétera, ¿no? Entonces a mí me parece bien interesante eso, comparar el pensamiento de los escritores hombres y las escritores mujeres. No digo que sea solamente por género, sino que digo que ellas han integrado la literatura a la conversación otra idea, y por eso quizá la novela larga, aunque haya escritoras que han escrito novelas muy largas como Olga Tokarczuk, ¿no? Y bueno, Margaret Atwood está escribiendo sagas novelescas, ¿no? Y George Carol Oates escribe novelas largas, pero no tienen la intención canónica que tienen algunos hombres. Mira, este es un tema súper interesante porque estamos entrando, creo yo, a las profundidades de las motivaciones de por qué un autor hombre querría
hacer una novela de este tipo, ¿no? Has mencionado a Damila El Tit, inteligentísimo el comentario que te hizo, ¿no? De la dictadura. Me mató, sí. Nos mató a todos, nos Sí, mató a todos. Fantástico, Buenis te respondió genialmente, ¿no? Y me hace pensar en novelas que hablan de grandes temas, pero que son pequeñas novelas, ¿no? La sangre de la aurora, de Claudia Salazar, que tuvo muchísima resonancia, una novela minúscula, mínima, pero que trata un tema grandísimo, sin esa aspiración de totalización que decíamos, ¿no? ¿De dónde viene ese deseo de totalizar? Pienso otra vez en García Márquez y en la tesis de Mario Vargas Llosa sobre García Márquez, ¿no? Esa tesis larguísima, Historia de un deicidio, que durante mucho tiempo no se publicaba por razones, en fin, que ya todos conocemos, que luego se volvió a publicar, y donde le explica que detrás de la novela larga, de la ambición de ser una novela totalizante, más que larga, totalizante, que complete una historia completa, digamos, total de, de la humanidad, ¿no? Detrás de eso hay un deseo de ser Dios. Hay un deicidio que se quiere cometer. El escritor, el autor, varón, aunque Vargas Llosa no lo dice porque está, digamos, asumiendo sin nombrar, quiere matar a Dios y ponerse a sí mismo como Dios. Y evidentemente habrán otros pequeños dioses con los cuales va a competir para ver quién es el más grande dentro de este panteón, ¿no? Y ahí está pues Terra Nostra y estas barbaridades que se quieren hacer para ser el más totalizante y el más largo. Yo creo que esta es una cuestión, como diríamos, muy falogocéntrica, por ponernos Vale. sofisticados, ¿no? Tiene que ver con asumir un poder de decir, un poder casi divino de nombrar y de decir que el hombre quiere arrogarse por toda una historia patriarcal y en fin, ya nos metemos ahí en un montón de cuestiones, ¿no? Pero yo creo que las mujeres han sabido tratar muy bien ese tema. Hay varias opciones allí, ¿no? De cómo tratar, cómo rodear ese deseo masculino y jugar con él y burlarse. Por ejemplo, es Samantha Schweblin, ¿no? Una gran autora, Exactamente. voceada para el Nobel incluso. A mí me parece extraordinario que ya se la mencione como candidata posible al Nobel, que con una obra mínima, con cuentos inteligentísimos, ha logrado colocarse muy arriba. Y está Valeria Luiselli, que sí tiene una novela larguísima, de cierto sonoro, ¿no? Pero es una novela larga en la cual ella Pero no va es a... tan larga, ¿no? O sea, estoy hablando en largo 600, 700. Esa tendrá 250, 300. No, no, mucho más. ¿Mm? Me parece que es mucho ¿Mm? más. Bueno, Tendría que contar, pero me parece que es una novela, digamos, sí tienes razón, no es la más sí, extensa del mundo, sí. es bastante larga, pero va a las voces Pero sí, marginales. sí entiendo Busca lo lo que dices, pequeño. ¿no? ¿Mm? Es interesante porque como hay que ir con cuidado en YouTube, ¿no? Es una conversación que queda grabada igual, pero a veces se entiende mal. No estoy diciendo de que las escritoras mujeres no aspiren en cierta manera a algo como importante o político, como es Carlos Fuentes o como era García Márquez o como eran los que he mencionado norteamericanos, ¿no? Recontra aspiran, o sea, Susan Sontag es una señora que escribe sobre América, ¿no? Pero, pero parece que no lo aspiran del mismo lado, no tienen la misma aspiración por la misma forma, sino que dominan otro discurso, el que Yamil T me explicó, no queremos cánones, queremos voces, ¿no? No queremos la voz que calla a las demás. Yo soy la gran novela peruana, se callan todos. Yo soy la gran novela americana, se acabó, ¿no? Sino queremos las voces. Eso me parece interesantísimo de la literatura que estás mencionando, de estas autoras. Yo sumaría ahí varias autoras, por ejemplo, que tienen la idea de llegar, ¿no?, a hablar sobre la literatura latinoamericana o el mundo latinoamericano desde una perspectiva no canónica, sino más bien desde la margen. ¿Y sabes qué me parece muy interesante? Lo que está ocurriendo con la literatura escrita por mujeres sobre terror, ¿no? O sea, porque el terror, además, ese terror que está muchas veces vinculado a la feminidad, a las brujas, ¿no? Ese, literalmente, las brujas es como el nombre que se le da a la mujer que es desobediente, ¿no? Entonces, lo que en astrología llaman Lilith, ¿no? La desobediencia de Lilith, la mujer desobediente, la mala Eva, entonces es la bruja. Y han aparecido un montón de autoras que hablan sobre brujas, literalmente, en América Latina, o si no, mujeres que son malas, como la novela de Pilar Quintana, La madre de los abismos, ¿no? O la extraordinaria, que a mí me parece una de las mejores novelas peruanas de los últimos años, que es Se hace otoño, de Susana Norteños, de la mujer que comete un error y se siente mala, ¿no? Y tiene que solucionar los temas con sus hijos, ¿no? Una novela breve, excelente, donde las hay, ¿no? Y bueno, y Katia Dawi también habla del horror más cotidiano, más familiar, como el de Samantha Schweblin. Y me encanta
que hayan llegado a una idea de la totalidad, no por el lado por el que iban los del boom, señores con corbata. Sí. Carolina Sanín habla de las hombres con corbata. Yo he usado corbata 20 años, así que no voy a hablar mal de los hombres que usamos corbata. Yo nunca en mi vida, 1 o 2 veces. Pero me parece interesantísimo que hayan adoptado un discurso y que ese discurso periférico, marginal, se vuelva central. Me encanta eso que está ocurriendo, ¿no? Se ha Total, desplazado el centro. totalmente, se ha desplazado. Y mira, te voy a hacer 2 comentarios. Primero, bueno, agregar el nombre de Paula, nunca sé cómo se pronuncia su Paula apellido, Loxarac, Oloizarak, buenísimo. ¿no? Este Sí. libro, Mona, este libro cortito que ella tiene que se llama Mona, que es un festival de escritores donde todos están allí intentando hacer la gran novela y ella, ahí está el monstruo, la figura del monstruo que subvierte todo esto, ¿no? Desde los márgenes, y es todo lo que estás diciendo tú, con Mónica Ojeda, con Mariana Enríquez y con toda la escritura del terror, del gótico, de ese neogótico que hay hoy en día en América Latina, ¿no? Pero te voy a decir una cosa más, Iván. Yo creo que incluso las novelas largas, que todavía quieren seguir con este sueño, viejo sueño del boom, de la totalidad, incluso esas novelas pretendidamente, en realidad ya no lo son. En realidad están rotas por dentro. Ya se rompieron los monumentos, ya se resquebrajaron. Las grandes novelas largas están rotas por dentro. 2666 está rota por dentro, está rota en 1000 pedazos. Mini Mosca está rota en 1000 pedazos. En fin, volver a reconstruir ese tótem único, ese dios monologante, bien difícil en este momento, ¿no? Eso es interesante porque yo creo que eso es lo que ocurrió con la gran novela larga de Bolaño, anterior a 2666, que es Los Detectives Salvajes, que ya anunciaba la imposibilidad de hacer una novela totalizante del viejo estilo, del estilo del que Vargas Llosa admiraba o el estilo al que aspiraban los del boom. Entonces dicen, no, y finalmente la única totalidad es buscar a esta señora tinajero que ha escrito un poema, ¿no? Y que es una ama de casa, y ese centro desplazado, hay que buscar el centro, hay que buscarlo en la periferia y encontrarla, porque esa es la verdadera escritora, no Octavio Paz, ¿no? Y esa rotura que tú, que me parece hermoso lo que acabas de decir de 2666, ¿no? Bueno, me parece interesantísima la charla, la verdad, porque se ha abierto a otros canales, a otros caminos, Sí, pero de sí. eso trata Otras Tardes. Se llama Otras Tardes porque conversamos, ¿no? Estamos conversando y sacando ideas, han salido ideas muy interesantes que no esperábamos, Sí, la verdad soltar. Para mí yo me quedo con lo siguiente, me quedo con que la novela larga existe, pero se ha transformado porque dialoga con las novelas más breves y fragmentarias y marginalizadas o marginales, mejor dicho, que están saliendo hoy en día. Pero sigo creyendo en que la novela larga tiene un cierto, más que un prestigio, un valor por sí. un tipo de lectura que espero que no se pierda, esa lectura demorada, inmersiva que hemos hablado. Yo creo que es importante que no se pierda, que se conserve y cada día está más atacada, ¿no? Porque no tenemos atención para poder leer de esa manera. Pero la novela corta también tiene, yo creo que en la novela corta, después de hablar contigo y conversar, Iván, me parece que hemos llegado un poco a la conclusión de que la novela corta está más en la vanguardia ahora mismo de las cosas, ¿no? De alguna forma, o puede estarlo, ¿no? Puede tener una voz que no tiene la novela larga, con el respeto que me merece, evidentemente, que una persona se siente en el 2025 a escribir una novela de más de 1000 páginas o de 1000 páginas, ¿no? Me parece que yo valoro muchísimo ese esfuerzo, independientemente de que luego me guste o no la novela, porque me parece que está haciendo un ejercicio literario que es totalmente vanguardista, que es escribir una novela, no hacer una película o no hacer un sitcom o no hacer una página web para conseguir clientes, no sé, está haciendo una novela que va a ser leída probablemente por 500 personas, ¿no? Con suerte. Con suerte, y sin embargo está rompiendo cerebros desde esa inmensidad, ¿no? Recuerdo, no recuerdo el nombre porque es un nombre que, muy breve y los nombres breves no los recuerdo, pero se llama El volumen del tiempo. ¿Sí? Es una novela que sucede todo en un solo día, que se repite una y otra vez. Es una mujer que está en su casa, me parece que es, no sé si es de Dinamarca o Noruega, y que escribe esta novela en 7 partes. Me parece impresionante.
Me parece, o sea, me parece, no hay una significación más hermosa del amor a la literatura que una persona que se va a una isla a escribir 7 volúmenes de una novela que transcurre en un mismo día, porque es como el fuego de la marmota, ¿no? Que vuelve y vuelve, vuelve al mismo día. Entonces, para mí un escritor que se sienta y dice, voy a escribir una novela de más de 700 páginas, aunque quiera o no entrar a un plan, digo, wow, mis respetos, es un, es un anarquista del éxito, ¿no? Es un conquistador del fracaso, digamos. O sea, Sí, sí. está luchando por algo que es un sueño, Quijote, ¿no? Al final, la novela larga siempre es un gran fracaso, estruendoso y maravilloso fracaso. Mi propia experiencia personal, yo nunca he hecho novelas largas, pero un día, como tenía este fantasma de la novela larga, un día me senté y dije, voy a hacer mi novela de vocación, que no es, no es larga, no es Bueno, larguísima, es bastante larga, 700 creo, tiene, ¿no? no, tiene menos de 600 500, páginas, bueno, 500 y bueno, pico. bastante. Para mí es largo porque a mí me importa mucho el trabajo con el lenguaje. Para mí se me hizo larguísimo. Pero mira, siempre cuando haces una novela larga hay una épica del proceso, ¿no? Yo lo hice Exactamente. durante la pandemia y yo sentía que cada palabra, cada párrafo, cada página era como una piedrita que yo iba construyendo para hacerme un muro de defensa contra la pandemia y contra esa dificultad de vivir que yo tuve en esa época y como muchos tuvimos, ¿no? Así mi épica personal de la novela larga fue construir un torreón para protegerme del mundo, ¿no? Ahora, nunca más lo volveré a hacer, te lo prometo porque es extenuante y como dices tú, el rédito es muy bajo. Al final nadie te va a leer y si te leen, no te van a terminar, porque esa es otra cosa. Terminar una novela larga es diferente de empezar una novela larga. Exactamente, exactamente. Por eso digo, es que están tratando de conquistar algo que es inconquistable, que es el canon literario, la literatura, ¿no? Ahora no hay lectores. Entonces es como hacer un oficio antiguo, ¿no? Como una persona que tenga una tienda para vender para fotos, Para, rollos de fotos, ¿no? para revelar fotos. Para revelar fotos, o alguien que pone una tienda de Betamax. Entonces, claro, debe haber un loco que le gusta ver en Betamax. Entonces yo voy a poner mi tienda de Betamax, ¿no? Y yo así los veo a los escritores que escriben novelas largas, 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 complejas, ya sea porque son experimentales o porque hablan de sagas, y los veo así como locos, encerrados en una torre, escribiéndole a otro loco, que probablemente también está escribiendo su novela de 1000 páginas, y se mandan cartas unos a otros a través de las novelas, ¿no? Bueno, Exacto. tenemos que ser otras tardes un programa que deja algo más que la conversación. ¿Te animas a dejar 3 novelas largas y 3 novelas cortas que te parezcan son Ah, indispensables? por supuesto, por supuesto. Algunas ya las mencioné, pero voy a mencionar otra vez las que más me gustan a mí, las que más a mí me han tocado en mi vida. Otra cosa interesante, no podemos leer todas las novelas largas. No, Hay bueno, novelas largas que yo ni, no he leído ni las cortas tampoco. y las cortas tampoco, pero de las novelas largas que yo he podido leer que me han dejado más a mí, te mencioné La montaña mágica, número uno. Te mencioné no mencioné, pero voy a mencionar Ana Karenina también. Más que por Ana, por Levin, que para mí es Claro, mi dios. Este sí. personaje místico, contemplativo, en fin. Ana Karenina, La montaña mágica, y para ir a Latinoamérica y sacar otra, pues podría decirte 26666, pero te voy a decir una diferente, que es ese díptico maravilloso de Roberto Arlt, Los siete locos y los lanzallamas, que yo la considero una sola gran novela de 700 y 800 páginas también, que para mí es maravillosa y además me conecta con mi época en la que me gustaban esas novelas y leía Adán Buenos Aires y leía Tres Tristes Tigres y leía Rayuela y cosas que ahora ya pues no leo, ¿no? Pero esas tres para mí son... ¿Y las tuyas? A ver. Mira, de todas maneras, La guerra y la paz. Claro, por supuesto, Me parece una novela extraordinaria. Y no sin voy a duda. decir Ana Karenina porque ya la dijiste tú, pero la sumo, la meto de contrabando, ¿no? La guerra y la paz de Tolstoy, una novela extraordinaria. De todas maneras, en novela larga, que tengo que mencionar Moby Dick. Sí, Leer sí, sí, Moby sí. Dick fue una experiencia impresionante, agotadora, físicamente agotadora, ¿no? Pero me dejó mucha huella. Me fascina esa novela, ¿no? Moby Dick me parece una extraordinarísima novela. De acuerdo. Y luego, La guerra del fin del mundo.
¿Se admite como novela larga? Larguísima, ¿no? Sí, no sé Bueno, por qué. tiene como 800 páginas, 700, Sí. entre 700 y 800 páginas, ¿no? Bueno, esa novela, yo no tuve una buena entrada a esa novela, pero luego la adoré. Me parece una gran novela larga, compleja, totalizante como él quería, ¿no? No estoy seguro de que él haya logrado lo que quiso y creo que ha logrado algo mejor que lo que quiso hacer, porque es una novela poliédrica, es una novela que encaja mucho con el momento actual, con el mundo contemporáneo, una novela que podría ser la primera novela rota, como has dicho tú sin que se den cuenta, ¿no? Él quería hacer una novela total e hizo una novela rota porque hay dos versiones, ¿no? Y nunca llega una. Me parece encantadora esa novela y extraordinaria. Bueno, y novelas breves. ¿Qué Novelas novelas breves breves. me das? Está difícil, yo he leído más novelas breves que novelas largas, por supuesto, ¿no? Pero vamos a mencionar unas que no hemos mencionado hasta ahora simplemente para dar, ¿no?, amplitud. Yo acá incluiría de todas maneras La muerte de Iván Ilich, Me la ¿no? quitaste otra vez. De todas maneras, esas son las novelas que te marcan para siempre, que nunca más te vas a olvidar, ¿no? Que te vuelan la cabeza. Yo también incluiría Bartleby, el escribiente de Melville, para saber ver un poco más esta digamos, compaginación entre corta y larga. Un genio como él, pues hizo las dos, ¿no? Y El corazón de las tinieblas, también. Me parece que Bueno, es... que no es tan larga, ¿no? No es tan breve, perdón. Bueno, si te parece demasiado larga, te doy otra. Te doy otra. Desayuno en Tiffany's, de Capote. ¿Qué es lo que ves en Desayuno en Tiffany's? Porque la has No, es mencionado varias veces. un personaje maravilloso y una forma de narrar ligera, inteligente. No sé, me quedan muchas sensaciones de esa novela, ¿no? Hace mucho que no la leo, pero son de las novelas que te quedan dando vueltas para siempre, creo yo. ¿A ti no te gusta? No, sí, sí, me gusta mucho. Quería saber qué habías atrapado de esa novela, qué te había gustado, porque no es una novela que asocio a ti, digamos, ¿no? Es Bueno, una... es un personaje femenino complejísimo y hermoso, ¿no? Holly, ¿no? Se llama, si creo recordar. Tal vez porque no soy tan sutil en mi propia escritura. Por eso lo dices. No, no, porque Sí. una novela de amor norteamericano, se te veo más latinoamericanista, me ha sorprendido. Luis Hernán. A mí me funan o me critican porque me dicen, tú vives en Estados Unidos, pero no lees nunca a los gringos. No, no, Así que parece ahora que sí. menciono uno. Bueno, yo voy a recomendar tres novelas breves que, como hemos mencionado tantas, que ya me parece que no quiero repetir las que hemos mencionado, así que anoten las que hemos mencionado. Ahí hay muchas, o sea, Pedro Páramo, etcétera, ¿no? Pero voy a decir alguna. Primero, una que ya he mencionado, pero que quiero traerla aquí. El nadador en un mar secreto, de Kurt Winkler. Es una novela extraordinaria en todo sentido, ¿no? Es una novela sobre un hombre que pierde un hijo y es la historia del entierro de este hijo, la tristeza, la soledad en ese mundo que es rural, ¿no? Como el escritor rural, esto es rural, de Exacto. verdad frío, ¿no? Impresionante. Y ahora que el clima está frío en Filadelfia, es media tétrica para mí. Pero bueno, una gran novela, Pero devastadora, devastadora, devastadora. O sí, sea, devastadora, saca tu chapita y empieza a cortarte ahí, ¿no? sí, Las venas. sin dramatismo, pero muy triste, ¿no? Luego, yo diría cualquier, cualquier novela de Han Kang, que son novelas breves, ¿no? Las pondría cualquiera. A mí me fascinó Blanco, es mi favorita, pero podrían escoger cualquier otra. ¿No? Pero en realidad voy a pasar por Han Kang, ¿no? Y voy a decir a una autora que también cualquier novela. Se llama Natalia Ginsburg, Sí, una escritora muy fina de novelas breves, extraordinarias, costumbristas, ¿no? Y usa mucho lo que tú dices, ¿no? Una metáfora que en su caso no es tan obvia como las metáforas de García Márquez, sino que parece una anécdota simple, familiar, hasta autobiográfica, y se convierte en una gran metáfora de el fascismo, de Italia, de política, o sea, es como una novela total enmascarada, encorsetada en una novela breve. Es muy impresionante lo que hace Natalia Ginsburg. Cualquier novela suya cojan, cualquiera, todas son breves. Así que cualquier novela de Natalia Ginsburg pueden coger. Y voy a recomendar también, a mí ahora que he mencionado a Susan Nortenius, quiero mencionar Se hace otoño porque de verdad es un libro
que me parece que ha pasado desapercibido en el Perú y es un ejemplo de una gran novela breve. Tú has hecho un podcast, un video sobre ella y como digo, de todas maneras tengo que traer aquí. En el Perú se han escrito buenas novelas breves, ¿no? Me acuerdo de Puñales Escondidos de Pilar Luis, una Sí. gran novela. Carmen Mirko Ollé Lauer, Mirko Lauer también tiene novelas tiene breves. una novela breve y Carmen Ollé, cuando empezó a hacer sus novelas híbridas y nadie entendía, y ahora todo el mundo lee esas novelas, ¿no? O sea, ahora toda Europa tiene novelas híbridas, que no sabe si es poemario, autobiográfico, prosa, novela. Bueno, Carmen Ollé lo hacía en los 90, digamos. Y entonces Carmen Ollé, Pilar Luis, pero para apoyar, digamos, a alguien joven que no tan conocido como Carmen Ollé o Pilar Luis, Susana Norteño y ese otoño, lean esa novela, es una delicia, me parece una novela del temple de Peter Stamp, ¿no? O sea, una novela de sensaciones, de situaciones que parecen anodinas y que van construyendo un sedimento de profundidad, ¿no? Una capa sobre algo muy profundo. Me encanta. Totalmente. Mira, y voy a agregar una cosa. Yo la traté en un video, pero me parece para Sí, destilar un poco la idea fundamental acá. ¿Por qué es una gran novela corta esta novela hacia ese otoño de Noltenius, de Susana Noltenius? Porque tiene la transformación, que decía Benedetti, perfecta de esta mujer, que se exactamente. transforma, ¿no? Y tiene la transformación, además tiene el objeto, que no es un objeto, sino que es el otoño, El otoño, ¿no? exactamente. Esa transformación del otoño, transformación de la mujer, perfecta cohesión, inolvidable. Exactamente. Bueno, pondré las recomendaciones en mi Substack. No se olviden, por favor, de suscribirse al programa y gracias por escucharnos. Gracias, Luis Hernán. Gracias a ti, gracias a todos y nos vemos en la próxima. Chao. Chao, chao.